Pasemos directamente ya a la entrevista que está con nosotros Roger Celi, coordinador del área legislativa de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Con él vamos a hablar acerca de la Asamblea y su bajo porcentaje en el índice de transparencia regional. Doctor, ¿cómo está? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Suelen, Jeff, qué gusto verte, saludarte también y pues un placer estar acá con ustedes. Muchas gracias. ¿A qué se refiere este índice de transparencia regional? ¿Qué es lo que mide? Y por supuesto, ¿por qué tenemos este porcentaje en la Asamblea Nacional? Bueno, el índice latinoamericano de transparencia legislativa ya es un instrumento que se ha elaborado durante más de una década. Es bianual, es decir, la medición se hace cada 2 años y evalúa al menos entre 10 y 15 parlamentos de la región. Evalúa 4 dimensiones. La primera de ellas es la normatividad, es ver, revisar y analizar si es que las normativas que aprueban los parlamentos son favorables al respecto de mayor transparencia, mayor participación ciudadana, mayor rendición de cuentas e incluso incorpora un ámbito de ética y probidad. Por ejemplo, si es que las normativas incluyen la regulación del lobby, que en el Ecuador básicamente es un mito el tema de regular el lobby. En segundo lugar, la dimensión de labor del Congreso, es decir, ver si es que los parlamentos transparentan, por ejemplo, sus proyectos de ley, sus juicios políticos. Yo les digo ahorita, si ustedes ingresan a la página web de la Asamblea Nacional, no se van a enterar cuáles son los juicios políticos que están en trámite, mucho menos los que se presentaron en periodos legislativos pasados. Si le pregunto a la ciudadanía, si es que pueden buscar, por ejemplo, cómo votaron los miembros del CAL al respecto del enjuiciamiento político en contra de la fiscal general del Estado, no podemos saber. Y es la información básica que debería publicar cualquier parlamento. La tercera dimensión tiene que ver con la transparencia del presupuesto y la gestión administrativa. Ahí pues el tema se vuelve un poco más amplio porque se busca desde estos estándares internacionales que haya mayor información al respecto, por ejemplo, de cómo fiscaliza la Asamblea Nacional la ejecución presupuestaria del Estado. Por ejemplo, que en la página de la Asamblea haya informes, indicadores y datos abiertos sobre cuánto ha ejecutado el Ministerio del Interior, por ejemplo, en materia de presupuesto general del Estado. Sabemos nosotros, por un trabajo más complejo, un trabajo de levantamiento de datos, que no es más del 30%. Pero esa es una responsabilidad de la Asamblea Nacional por ley. Y finalmente, el indicador de participación ciudadana que busca saber si es que la Asamblea Nacional se toma la molestia de consultar a la ciudadanía, por ejemplo, cuáles son las leyes que son prioritarias para sus sectores. Y también evalúa si es que existen planes de acción de Parlamento abierto, es decir, estos planes que buscan mejorar la transparencia y la interacción de la ciudadanía y los medios con la Asamblea Nacional. Y ahí, pues, dentro de esas 4 dimensiones, la Asamblea reprueba, tiene 4/10, si ponemos, pues, una escala académica, y hay mucho que trabajar. Nosotros no vemos esto como algo, digamos, de criticar o de decir que está mal, sino oportunidades. Creo que la Asamblea tiene un norte muy claro al respecto de cómo puede mejorar su institución. Roger, ¿cómo estás? Buenas tardes, qué gusto poder saludarte a los tiempos de igual manera y agradecerte por aceptar la invitación. A ver, tú mencionas, claro, estos 4 factores que de alguna manera evidencian un trabajo no tan positivo de la Asamblea Nacional a nivel regional. Desde tu perspectiva, Roger, más allá de este informe, ¿cómo ves esta nueva Asamblea Nacional liderada por Henry Kronfle? Porque recuerdo que en el primer mes enviaban y publicaban un video, un boletín, si la memoria no me es infiel, en el que decían, hemos aprobado tantas leyes que estaban represadas en un tiempo récord. Se viene haciendo un mejor trabajo. ¿Compartes ese criterio o cómo ves esta nueva Asamblea Nacional, Roger? Comparto parcialmente las posiciones establecidas por el presidente Henry Kronfle, en el sentido de que si comparamos la gestión de la anterior Asamblea de Guadalupe Llori frente a la gestión de Kronfle, pues hay una diferencia bastante abismal. Hasta César Pero Ricardo, yo te debo decir, claro, te debo decir, cantidad no significa calidad, y voy a decir específicamente por qué. Normalmente, un periodo legislativo anual aprueba 15 leyes, y nosotros hemos revisado los datos y anualmente sí, se cumple esta cábala, por poner un término, de 15 leyes aprobadas, con ires y venires. Entonces, cantidad, pues, no nos implica, pues, una mejor calidad de vida para los ecuatorianos. ¿Cuál es la calidad? Es cuando la Asamblea Nacional es responsable, por ejemplo, hace un análisis econométrico de la ley que aprueba.
y dice, ok, esta ley sí va a tener presupuesto. Cuando una asamblea se toma la molestia de hablar con el Ministerio de Finanzas y ver si es que va a haber plata para implementar, por ejemplo, la ley para la erradicación de la violencia contra la mujer, y no los grupos feministas tengan que estar peleando porque haya presupuesto para esa ley. Es calidad, por ejemplo, cuando la Asamblea Nacional fiscaliza si es que hay reglamentos a las leyes. Ustedes recordarán que hace algún tiempo hubo el problema de que se filtró una gran cantidad de datos personales de los ecuatorianos en distintos empresas a nivel mundial, y se aprobó una ley de protección de datos personales. Y yo les pregunto a ustedes, ¿hay una superintendencia de protección de datos personales? ¿Hay una autoridad? El reglamento, Roger, el reglamento tomó 2 años para que emitan el reglamento, y encima del reglamento no tienes una superintendencia. Es un ejemplo clarísimo de que la Asamblea Nacional hace un trabajo incompleto. Aprueba leyes, es importantísimo, pero la Asamblea Nacional tiene un segundo rol, que es de fiscalizar que la ley que aprueba tenga algún resultado. Y ahí vemos, por ejemplo, que hay casos como el tema de seguridad, en donde se aprueban más de 5 leyes de seguridad, entregó la Asamblea cesada. Es verdad, están ahí las leyes, pero no sabemos qué pasó con esas normativas. Hoy en día se está hablando de la ley que busca endurecer las penas para el tema de las vacunas, de la extorsión. Pero recordemos que ya se aprobó una ley que tipifica específicamente el tema de extorsión. Entonces, el Ecuador desafortunadamente se enfoca mucho en el tema legal, leyes hay muchísimas, Ecuador sería un paraíso con el marco normativo y constitucional que tenemos, pero hay un factor diferenciador y es el tema de la implementación. Las leyes en el Ecuador en muchas de las ocasiones son inaplicables, no se respetan, y yo te digo, hablando del tema de transparencia, ya ha pasado cuánto tiempo y aún no sale el reglamento de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Información, y les digo que sería de interés de los periodistas que, por ejemplo, ya podríamos conocer, si se implementara el reglamento, las agendas de reuniones de las máximas autoridades municipales, de la Asamblea Nacional, de las distintas instituciones del Estado. Podríamos saber los obsequios que reciben, porque eso establece la LOTAIP. Podríamos saber, por ejemplo, los conflictos de interés, las votaciones de los consejos municipales. Pero nótese que no hay un seguimiento que se haga desde la institución parlamentaria a las leyes que aprueban. Entonces, posiblemente muchas de las normativas que señala Henry Kronfle, que se han aprobado y que son positivas posiblemente para el país, no surtirán ningún efecto, porque no hay una fiscalización en ese sentido. Ahora, doctor, sí quisiera hablar un poquito no de esta Asamblea Nacional, sino de las que ya han pasado, porque dicho sea de paso, esta Asamblea Nacional tiene poco tiempo, así que vamos a dejarle un poquito la duda hasta Año Nuevo, a ver cómo va funcionando esta Asamblea Nacional. Hablemos un poquito de las anteriores asambleas nacionales y sí quisiera topar este tema porque tal como usted ha dicho, tienen 2 funciones, la una que es la de fiscalizar y la otra que es la de legislar. Hasta cierto punto hay un sentimiento de que por esta fiscalización, el número de procesos de juicios políticos, llamar continuamente a las autoridades estatales a las reuniones de las comisiones, se ha dejado de lado un poco el tema de la legislación. ¿Esto también lo ha sentido o han podido apreciarlo ustedes o, digamos, es una percepción errónea? Bueno, yo creo que en ese sentido podemos remitirnos a los datos. Por ejemplo, si nos remitimos al periodo, no quisiera irme tan atrás, pero creo que es importante, de Elizabeth Cabezas y César Litardo, ahí veíamos agendas parlamentarias, por ejemplo, de Elizabeth Cabezas, que lograba un cumplimiento mayor. Luego, César Litardo, pues en su defecto, la agenda parlamentaria de él se cumplía en mayor medida, también 30 leyes aprobadas. Luego vimos la asamblea presidida por Guadalupe Llori, en donde desafortunadamente ahí sí hubo una debilidad a la hora de aprobar leyes. De hecho, ahí es donde más se estancó la agenda parlamentaria. Ahí se quedaron pendientes temas tan importantes como reformas de la contratación pública, reformas en materia de seguridad, de salud y demás. Pero si nos remitimos a los datos de las últimas 2 presidencias de Guadalupe Llori y Virgilio Saquicela, podemos ver, por ejemplo, que la agenda de Guadalupe Llori se cumplió en un 40%. Y luego vino Virgilio Saquicela y logró destrabar de alguna manera y logró cumplir más de un 70% de su agenda. Y luego tenemos a Henry Kronfle, que no ha presentado agenda parlamentaria. La Ley Orgánica de la Función Legislativa establece que dentro de los primeros 60 días
se debe presentar una agenda parlamentaria por obligación legal. Y ya creo que el 15 de enero se cumple el plazo de los 60 días y ojalá sí presenten una agenda parlamentaria que nos permita evaluar. Y yo le he dicho, suelen con datos, que las anteriores presidencias de las legislaturas no cumplieron el 100% las agendas. Se cumplieron entre un 40 y un 60 o un 70%. Y eso se debe a dos motivos. Perdóname, sí. Roger, que te interrumpa ahí. ¿Qué pasa si es que Henry Krönfle, la presidencia de él, no presenta esta agenda parlamentaria? ¿Cuáles serían las consecuencias de esto? Bueno, estaría incumpliendo una de sus funciones, porque es función del presidente de la legislatura presentar una agenda parlamentaria que sea consensuada con los presidentes de las comisiones especializadas permanentes y con los jefes de bancada. Y ahí podría haber un elemento político, no creo que pase en esta legislatura, pero podría haber un elemento político para una posible remoción del cargo en el caso de que no presente agenda parlamentaria. ¿Por qué es tan importante esta agenda parlamentaria, doctor? Porque nos permite hablar más de política de Estado y no de gobierno. Okay. Entendemos que la legislatura también puede hacer política. ¿Le sirve de algo, digamos, y el Ejecutivo para que también tenga en mente y trabajar, digamos, en conjunto con la Asamblea Nacional para los proyectos incluso económicos, ¿verdad? Exactamente. En la agenda parlamentaria se plantean los temas mínimos de las distintas instituciones del Estado y de la Asamblea Nacional sobre qué van a aprobar en los próximos 12 meses. Y ahí eso se evalúa semestralmente. Entonces, se va constituyendo un camino más formal, transparente, que incluso para la comunidad internacional dota de mayor certeza y de confianza, porque bueno, inversores extranjeros van a decir, ok, dentro del próximo año no se van a tramitar reformas laborales, o sí se van a tramitar reformas laborales, o no se van a presentar nuevos impuestos. Permite generar mayor seguridad jurídica y política e institucional al respecto de lo que puede hacer un parlamento. Para eso sirve la agenda parlamentaria. Y también sirve para conectar un poco con la agenda ciudadana, porque como buena práctica ha sucedido en otros parlamentos regionales, que para la construcción de la agenda parlamentaria se invitan, por ejemplo, a los sectores gremiales, empresariales, activistas, periodistas incluso, en donde se plantean cuáles son las leyes más urgentes que se deben aprobar en las legislaturas. Pero ese ejercicio no se está dando. Y estamos frente a un ejercicio en donde el presidente Krönfle, con todo lo que podría saber, pues va presentando una agenda conforme a lo que él va creyendo que es conveniente políticamente, cuando sí se debe tener un mínimo de agenda. Y haciendo un símil básicamente de lo que ocurre en el Ecuador con el Plan Fénix. Eso no podemos evaluar, ni la sociedad civil, ni los medios de comunicación. No sabemos si es que dentro de los próximos 6 meses algo se va a avanzar al respecto de este famoso Plan Fénix. Tampoco podemos saber si es que la Asamblea Nacional va a avanzar con su agenda, porque no existen documentos públicos que hablen de políticas de Estado, políticas institucionales. Entonces, un poco retomando el tema del índice y sobre la pregunta, el índice refleja debilidades al respecto de institucionalidad, que es básicamente lo que busca promover Fundación Ciudadanía y Desarrollo y el Observatorio Legislativo, que más allá de los políticos que estén, si está Henry Krönfle, si está Guadalupe Llori, si está Daniel Noboa, si está Lazo, si está Correa, no importa, pero que haya al menos una seguridad institucional de cómo va avanzando el país, políticas de Estado, políticas institucionalizadas y democráticas. Ahora, Roger, uno de los puntos siempre al momento de la discusión de la Asamblea Nacional llega a ser, bueno, ¿cuáles son también los factores para decir, es una buena asamblea, está haciendo un buen trabajo? Que al final del día, a veces yo conversaba esto, creo, si la memoria me es infiel, contigo mismo y con Marcelo. Y decía, bueno, ¿cómo se mide el éxito de una Asamblea Nacional? Se mide por la cantidad de leyes aprobadas, que tú decías cantidad no significa calidad, que me hace mucho sentido y creo que estás muy correcto en eso. Pero entonces, ¿cómo medimos también que un trabajo desde el legislativo está siendo consecuente con las necesidades de un país? ¿Cómo medimos eso? A ver, ahí hay 3 factores que nosotros evaluamos. Como bien señalas, pasamos ya desde el punto de vista cuantitativo al cualitativo, porque, y hay que decirlo con todas sus letras, no es mejor legislador quien presenta más proyectos de ley. Y lo voy a decir con datos cualitativos. Vimos nosotros que habían actitudes de ciertos legisladores que presentaban 15, 20 proyectos de ley, y si tú vas y lees los proyectos de ley, muchos tenían un artículo, y ese artículo reformaba una coma o un punto.
Entonces nos dimos cuenta que los legisladores comenzaban a presentar una gran cantidad de proyectos de ley para que la noticia sea, o la opinión de la sociedad civil sea, bueno, tal legislador presentó 20, entonces es mejor. Y no es así necesariamente. Vimos al respecto de calidad, por ejemplo, que más del 90% de los proyectos de ley presentados no llegaban a ningún lado, no había un impulso político. Los legisladores, y es una medida de evaluación, no solo deben presentar proyectos de ley, sino impulsarlos, buscar votos, buscar acuerdo político en la comisión para que estos proyectos vayan pasando. Esa es la labor de un legislador. Y luego, a nivel general, desde este espectro de la legislación, vimos, por ejemplo, que se presentaron más de 600 proyectos de ley en la legislatura cesada, más los que estaban en trámite, que eran más de 900, ya se pueden dar una cuenta de lo que tenía represado la Asamblea Nacional, y vimos que apenas del 10% se aprobaba y apenas del 5% se convertía en ley de la República. Lo que quiere decir que todo el gasto público que hace la Asamblea Nacional en asesores, asistentes, viajes, viáticos y demás, tiene un 5% de efectividad. Y luego si evaluamos si esas leyes son efectivas en la práctica, ya la calidad, pues, ¿qué te puedo decir, Jeff? Es bastante deficiente. Eso en materia de legislación. Se puede evaluar cualitativamente evaluando las normativas que se aprueban, el análisis econométrico, pero de todas formas creo que hay una suerte de corresponsabilidad que debería haber con las otras instituciones del Estado para mejorar un poco, al menos, las leyes que se aprueban, ¿no? Y luego en materia de fiscalización, lo cuantitativo vuelve a ser un problema en el sentido de que si nosotros vemos que se presentan más de 30 solicitudes de juicio político en un periodo legislativo, quizá podemos decir, ok, los juicios políticos están a la orden del día, hay fiscalización, se están haciendo las cosas bien. Pero de ninguna manera, si medimos efectividad, por ejemplo, vemos que apenas 5 o 7 u 8 máximo autoridades que son enjuiciadas políticamente llegan al pleno. Los demás procesos se caen en el camino. Y eso nos dice algo. Nos está diciendo que posiblemente los juicios políticos en el Ecuador estén siendo usados de manera irresponsable, más o menos como las medidas jurisdiccionales, acciones de protección y demás, porque están siendo como un elemento de presión al funcionario público. Suelen decir acertadamente que se llama a una autoridad a comparecer varias veces en una misma semana, cuando el ejercicio debería ser diferente. Para eso está el pedido de información que puede hacer el legislador, que es vinculante. Le pido información, leo, si es que me responde, está bien, y si no me responde, la llamo a comparecer a la autoridad. Pero eso no suele suceder. En la Asamblea Nacional vamos directamente a la presión mediática y política con el enjuiciamiento. Y los datos no mienten. Menos del 10% de efectividad tiene la legislatura en promedio al respecto de concluir un proceso de enjuiciamiento político. Muy pocos juicios han terminado en censura y destitución, que es el objetivo en materia de juicios políticos. Gran parte de ellos han terminado solo en censura. ¿Por qué? Porque la autoridad ya ha dejado el cargo cuando ya ha llegado el pleno de la Asamblea Nacional. Los juicios políticos en el país son inoportunos en muchos de los casos. Estamos viendo que a Esteban Bernal recientemente se quiere iniciar su proceso de enjuiciamiento político, cuando Esteban, bueno, electoralmente podría ser pertinente, pero él ya dejó de ser autoridad del MIES. El juicio político debe ser oportuno y pertinente, y en el momento que se produce una falta en la institución pública, ahí debe actuar el juicio político. Entonces son medidas un poco para ir evaluando calidad de la legislatura más que cantidad. Ok. Doctor, le queremos agradecer muchísimo su tiempo y por supuesto estas luces que nos ha dado acerca de este índice que por supuesto nos ayuda también a corroborar cómo se encuentra nuestra asamblea a nivel internacional e incluso en los diferentes índices que se pueden proyectar nacionalmente. Muchas gracias.